Hola, bienvenidos al Beto Podcast. Hoy vamos a continuar con el formato que hicimos ayer, donde cogemos distintos temas que se están discutiendo de la actualidad y los vamos analizando y vamos entrelazando a ver cuál es el hilo conductor, cuál es la filosofía, las ideas, la forma de ver el mundo que puede conectar estas discusiones. También sacamos un cantito de algunos de los temas y lo sacamos aparte. Si ven que hay un episodio que es repetido a lo que había en el largo, es que sacamos segmentos y le damos vida propia porque se pueden discutir de manera independiente. En el episodio largo nos gusta entrelazarlos para entender cuál es ese hilo conductor. Hoy vamos a estar hablando del sentimentalismo y cómo el sentimentalismo, esta forma de poner los sentimientos por encima de todo, las emociones por encima de todo, especialmente cuando analizamos temas controversiales, temas complicados morales, nos mete en problemas. Vamos a estar aplicándolo a cómo se discute el tema de la inmigración, cómo se discute el tema del aborto y cómo ese sentimentalismo se ha convertido en casi el valor óptimo, lo más grande en la cultura moderna. Tenemos una incapacidad de analizar estos temas utilizando la razón, y entonces lo que se sobrepone por encima de todo es el sentimentalismo, que no es otra cosa que el relativismo, porque es como cada cual se siente sobre algo en un momento en particular y no se ancla más allá que a sentimientos particulares o sentimientos subjetivos. Si a usted le gusta este contenido, denle like, suscríbase, comente, compártalo. Agradecido siempre por todo el apoyo. Seguimos creciendo en la comunidad. Ya somos 13,000 diestros aquí en el Beto Podcast. Totalmente agradecido. Saque su tacita de café, Yaucono Dark. Siempre hay que discutir y analizar y conversar sobre estos temas acompañado de una tacita de café Yaucono Dark, un café que te da sabiduría e intensidad, lo que hace falta cuando uno analiza estos temas. Y aprovecho para invitarlos al Patreon de La Diestra, patreon.com/ladiestra. Es bien importante si usted quiere que estas ideas sigan creciendo, sigamos dando la batalla cultural para rescatar la cultura de Puerto Rico, para que haya una sociedad próspera, viva, con vida, con familia, con empresas, con esperanza, con oportunidades. Usted necesita apoyarnos en patreon.com/ladiestra para que sigamos llevando el mensaje. También va a tener entonces acceso a contenido exclusivo, a eventos exclusivos, a una comunidad muy activa. Vaya a patreon.com/ladiestra. Ok, vamos a empezar con el tema de inmigración. Un tema controversial, un tema complicado, un tema sensitivo, porque se trata de vidas de seres humanos. Yo creo que muchos, si no todo el mundo, muchos de nosotros deseamos que las personas estén bien, que tengan oportunidades, que tengan esperanza, que tengan chance a una vida digna, ¿verdad? Que se les haga justicia, que puedan construir familias y sus proyectos de vida. Todos tenemos cierto instinto de eso. Ese instinto, entonces, es utilizado por los comunicadores, por los políticos, por los periodistas, para constantemente estar apelando a ese instinto, a ese sentimiento que casi se convierte como supremo, como lo único que importa en toda esta conversación. Especialmente lo hacen dirigido a los cristianos, porque hay un instinto cristiano, hay una doctrina cristiana, hay una enseñanza cristiana de que sí, de que hay que acoger al vulnerable. Si uno tiene los recursos, uno tiene un deber de apoyar a aquel que no puede echar para adelante o necesita de tu apoyo. Hay una responsabilidad moral de hacerlo y hay una misericordia con la que se vive, y eso es lo que nos enseñan, ¿verdad?, en el cristianismo. Y por eso es que tú ves a los comunicadores como por ejemplo Jay Fonseca, Alejandro García Padilla en Puerto Rico, que constantemente cuando hablan de este tema van a introducir el cristianismo. ¿Y dónde está el cristiano? ¿Cómo es que se atreven a ir a la iglesia y luego apoyar a alguien que deporta? ¿Cómo es que se atreven a decir que son conservadores o son pro vida y está pasando todo esto de que si ICE? ¿Cómo es que apoyan a ICE? ¿Cómo es que apoyan al que se esté cerrando las fronteras? ¿Cómo es que apoyan estas cosas si dicen ser cristianos? Entonces empiezan a hablar un montón de cosas de la Biblia y que Jesús era inmigrante y todo esto. Eso es constante. Están tratando de apelar a algo, a ese instinto sentimental, que es válido, es un buen instinto, no me malinterprete, es un instinto correcto, pero no es supremo, no es lo único. Vamos a escuchar aquí un clip de Alejandro García Padilla haciendo exactamente esto que estoy explicando para que vean que no me lo estoy inventando. Y como eso pueden buscarle Jay Fonseca y un montón de otras personas para que vean que siempre va a ir dirigido al cristiano, apelando a ese sentimiento.
que es básicamente diciéndote, ustedes dicen que son morales, ustedes dicen que creen en ciertas cosas, pero en verdad ustedes son un chorro de inmorales. ¿Verdad? Que ustedes lo que dicen es embuste, que es cierto, en las iglesias existe eso, y fuera de las iglesias también, porque todos somos pecadores y todo esto, y todos fallamos. Pero es como que dirigido a que ustedes son unos hipócritas, porque como ustedes no ponen este sentimiento por encima de todo lo demás, ustedes en verdad no son cristianos, o no son personas de bien, o no son morales. Vamos a escucharlo. Gente mala. Gente mala. Gente mala la que entregó la lista. Personas malas, de los peores de la humanidad. Aquí estamos viendo. De los peores de la humanidad porque no tenían que entregarla. Los que entregaron la lista y los que autorizaron la lista son unos arrodillados, unos enyangotados, gente mala que está entregando seres humanos. ¿Cómo van a misa el domingo? ¿Cómo van al culto? Entregando seres humanos para que los deporten. En la Divina Comedia dice que hay almas muertas que están a las afueras del infierno porque ni el diablo los quiere. Ni Dios ni el diablo los quiere. Ok, ahí está confirmando, ¿verdad? Lo que les dije, atacando al cristiano, que va consistente con lo que vimos ayer, que reportamos de Minnesota. También sobre el tema de inmigración, donde Don Lemon y unos activistas entraron a una iglesia a interrumpir un culto, ¿verdad? Un culto religioso, una adoración religiosa, e interrumpirla, porque no son cristianos de verdad. Todo esto siempre. Y habla de que la Divina Comedia dice algo que es el infierno. Ok. Pero no entremos en la Divina Comedia. Vamos a entrar en este libro que yo tengo aquí, que se llama El Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Yo soy católico y aquí se recoge la doctrina de qué significa vivir una vida acorde, ¿verdad?, a los principios que se enseña por la Iglesia Católica. Ya las otras denominaciones tendrán sus documentos y sus doctrinas, pero serán similares porque nacen de los mismos lugares, especialmente sobre estos temas. Y es importante que hablemos de esto porque estos comunicadores lo que quieren hacerte creer es que poner el sentimiento por encima de todo en todo momento es lo correcto, es lo moral, es lo cierto. Y en su caso, lo que está diciendo Alejandro García Padilla es lo cristiano. Y también Jay Fonseca lo dice. Lo bueno de estos documentos, este libro que yo le acabo de enseñar, es que contienen cómo pensar o cómo uno pudiese pensar o cómo la iglesia entiende que es correcto atender estas situaciones. Y habla sobre estos temas, incluyendo el de las naciones, las fronteras, los inmigrantes, los países que lo acogen. Y quiero ir leyendo las distintas secciones, las distintas partes del libro que hablan sobre esto. Ellos van estableciendo primero cuál es el propósito de la vida social, que exista un bien común, cuál es el rol de las naciones, qué es el rol de las naciones poderosas o las naciones con mejores recursos, y cuál es el rol del inmigrante. Y yo quiero que entendamos qué es lo que se establece aquí como correcto, como moral, para que luego podamos aplicar esa lógica a cuando se hable o cuando se analicen situaciones sobre este tema. Vamos aquí empezando. La sección 1905-1905, conforme a la naturaleza social del hombre, el bien de cada cual está necesariamente relacionado con el bien común. Este solo puede ser definido con referencia a la persona humana. No viváis aislados, cerrados en vosotros mismos, como si estuvieses ya justificados, sino reuníos para buscar juntos lo que constituye el interés común. Bien importante, estableciendo que el bienestar del hombre, conforme a la naturaleza social del hombre, el bien de cada cual necesariamente está relacionado con el bien común. Tú no puedes estar bien si todo el mundo está mal. Básicamente es lo que está diciendo. Eso que está estableciendo que nuestra naturaleza social nos fuerza a incorporar la sociedad para analizar si nosotros estamos bien o estamos mal, y en las situaciones que no haya buena integración, es nuestro trabajo integrarla. Eso que está hablando de la importancia de una sociedad ordenada, integrada para el bienestar de los miembros de esa sociedad. Eso es lo primero que establece. Luego, en el 1897, dice lo siguiente: una sociedad bien ordenada y fecunda requiere gobernantes investidos de legítima autoridad
que defiendan las instituciones y consagren en la medida suficiente su actividad y sus desvelos al provecho común del país. Se llama autoridad, la cualidad en virtud de la cual personas o instituciones dan leyes y órdenes a los hombres y esperan la correspondiente obediencia. So que para que ese bien común en sociedad se materialice, hay unos elementos de orden, de legítima autoridad, de leyes, de instituciones que tienen que ser legítimas primero y segundo, obedecidas por las personas, por los ciudadanos que viven en esa sociedad para que el bien común se materialice. Lo que va estableciendo de que no somos solos, vivimos en sociedad y que esa sociedad requiere autoridades, requiere leyes, requiere un orden para que el bien común se materialice. Continuamos. 19.11. Las interdependencias humanas se intensifican, se extienden poco a poco a toda la tierra. La unidad de la familia humana, que agrupa a seres que poseen una misma dignidad natural, implica un bien común universal. Este requiere, o sea que el bien común universal, todos los seres humanos, requiere una organización de la comunidad de naciones capaz de proveer a las diferentes necesidades de los hombres, tanto en los campos de la vida social a los que pertenecen la alimentación, la salud y la educación, como en no pocas situaciones particulares que pueden surgir en algunas partes, como son socorrer en sufrimientos a los refugiados dispersos por todo el mundo o de ayudar a los emigrantes y a sus familias. Eso que establece que para que haya un orden universal tiene que haber naciones que se ordenan de cierta manera. Y esas naciones tienen que tener fronteras que deciden quién entra y quién sale. O, ¿verdad?, quién puede entrar, bajo qué condiciones, qué es lo correcto. Fronteras que separan naciones para que se lleve a cabo todo lo que van estableciendo. También sí dice que hay una responsabilidad de acoger, siempre y cuando sea posible, a los refugiados y a los emigrantes que están por el mundo, que se quieran o necesiten integrarse a tu nación. Continuamos, o que ahí va entrando ya en la parte de los inmigrantes. 2241. Las naciones más prósperas tienen el deber de acoger en cuanto sea posible al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen. Las autoridades deben velar para que se respete el derecho natural que coloca al huésped bajo la protección de quienes lo reciben. O sea que ahí establece, las naciones más prósperas tienen el deber de acoger en cuanto sea posible. O sea que hay una responsabilidad inicial a tu propia nación y luego tú acoges una responsabilidad inicial a tus propios ciudadanos y luego, sí, tienes un deber de poder acoger a las personas que necesiten los medios de vida o la seguridad, ¿verdad?, que no lo encuentran en su país de origen. Continuamos. Las autoridades civiles, atendiendo al bien común de aquellos que tienen a su cargo, pueden subordinar el ejercicio del derecho de inmigración a diversas condiciones jurídicas. O sea, que puede haber unos procesos que establecen cómo se lleva a cabo esto, especialmente en lo que concierne a los deberes de los emigrantes respecto al país de adopción. Ojo, bien importante lo que viene ahora, que nunca se habla y es bien importante. El inmigrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge, a obedecer sus leyes y contribuir a sus cargas. Eso que lo que está estableciendo aquí. Necesitamos una sociedad, esa sociedad se ordena de cierta manera, tiene que haber autoridades legítimas, tiene que haber una respuesta, unos contratos que se van dando para que surja un bien común. Eso se organiza mundialmente a base de naciones. Las naciones que puedan responsablemente deben acoger a aquellos que sean necesarios, siempre y cuando aquellos que se quieren integrar, se integren, respeten las costumbres y respeten las leyes del país que los está acogiendo. En ningún lugar en la doctrina católica, por lo menos en la doctrina católica, que es la que tengo aquí, el Catecismo de la Iglesia Católica, se habla de fronteras abiertas, se habla de que puede venir quien sea, se habla de que tú tienes que aceptar cualquier tipo de comportamiento, venga donde venga, especialmente si viene de alguien que no tiene los recursos. No le excusa al inmigrante a que rompa las leyes, no le excusa al inmigrante a que no se integre. En ningún lugar de la doctrina sale ese lenguaje, ni es permisible ese comportamiento.
El lenguaje lo que busca es que se respete un orden, que ese orden es necesario y que personas que se quieran, necesiten y se puedan integrar a ese orden, se integren. Y que mientras uno pueda, uno debe seguir integrando personas, integrando al orden preexistente. Si hay personas que no quieren participar del orden preexistente, no tienen ningún derecho, ningún argumento moral para cruzar esa frontera y quedarse en ese país. Ahora bien, también nos exige esta doctrina de que esas personas que no se están integrando y están incumpliendo, se deben poder deportar siempre y cuando se cumpla con un debido proceso de ley y se continúe respetando la dignidad de ese ser humano. En los momentos que eso haya fallado, eso se debe señalar siempre. Y si hay individuos que se están comportando de esa manera desde las autoridades, esos individuos tienen que ser procesados por dos razones. Primero, le viola la dignidad humana de ese individuo que va a terminar siendo deportado. Pero segundo, empieza a delegitimar la autoridad, que era un componente esencial en todo esto. Pero en fin, esto es bien claro. Los Estados Unidos en los últimos 20 años han aceptado, creo que son como 20 millones de inmigrantes legales, de los países que más aceptan inmigrantes en el mundo. Tienen un proceso, las personas lo siguen y los que lo siguen se integran siempre y cuando demuestren que su interés es integrarse. 20 millones en los últimos años. Sabrá Dios cuántos ilegales también. Es un país que cumple con ese deber que se le exige aquí en esta doctrina. Que tú puedes decir que puede ser más fácil, que hay que añadir aquí, que añadir acá. Ok, sí. Todas esas cosas son legítimas y se pueden discutir. Lo que no es discutible es de que un país que no es, que dicen supuestamente no es agradable con el inmigrante. Eso no es cierto. La data no sugiere eso. Las comunidades que viven en los Estados Unidos no sugieren eso. Número uno. Y número dos, no es cierto tampoco que la doctrina cristiana es que se abran las fronteras y entra quien sea, no importa qué, y tú no hay nada que le exijas al inmigrante. Eso no es cierto. Eso es mentira. Y los comunicadores que lo están diciendo solamente lo están diciendo para apelar a sus emociones y a sus instintos de que las cosas salgan bien. Pero es sentimentalismo. No es razón, no es racional, no es lógico y mucho menos no es cristiano. Entonces continuamos para ver cómo eso del sentimentalismo también se mete en toda esta conversación del aborto. Vamos a escuchar algunos clips. Aquí tengo a Ángel Rosa, Zoela Boy y la muchacha, la feminista de Consentimiento PR, la cuenta de Instagram. Vamos a empezar con Ángel Rosa. Eso es prohibir el aborto. Eso es prohibir el aborto. Pero yo creo que tal vez están diciendo que es sobre en el vientre de una madre asesinada. Esa no es lo que dice el proyecto. No se lo plantean al pueblo directamente porque en la confusión que están creando logran que el país no entienda que lo que han hecho sin mandato electoral, que esta es la clave. ¿Ah? Eso. Antes de que entre en eso yo estoy de acuerdo. Tiene que ser más directo. Esto de estar diciendo... tiene que ser más directo. Yo entiendo lo del nacituros el año pasado, pero ya una vez se va acercando la pregunta final, tiene que ser directo. Es decir, esto es lo que queremos que los legisladores deciden. Esta es la pregunta. Y el no ser directo, yo creo que también es hasta cierto punto un engaño y es mentir. O sea, que ya llegó el momento de que sí que sean directos. Las personas ya lo están interpretando como que esa es la intención. O sea, que ya el conejo salió se salió del sombrero. Lo están haciendo a espaldas del mandato que el pueblo le dio en las urnas. Están prohibiéndole a las mujeres el acceso al aborto, que en Puerto Rico está reconocido en la jurisprudencia. mencionó ahora que le están dando la espalda al electorado que votó por ellos. No, que están haciendo esto a espaldas del mandato que ¿Y por qué menciona eso? Porque en mi caso yo pensaría que el PNP, mandato del pueblo es que... Porque el PNP no propuso en la campaña política ni en su programa de gobierno prohibir el aborto. Eso no está en el contrato que el PNP le propuso al país. Jennifer González no le dijo al pueblo puertorriqueño, cuando yo sea gobernadora, yo voy a prohibir el aborto. Tomás Rivera Chats no le dijo al electorado puertorriqueño, cuando yo vuelva a la presidencia del Senado, yo voy a prohibir el aborto. No le dijeron eso al país. Por lo tanto, el país no votó por eso. Ellos están aprovechando el poder que le da
el estar en la mayoría para hacer algo para lo que no tienen la autorización del pueblo de Puerto Rico. Pero yo creo que el PNP de a pie no está en contra de... Sí, pero el PNP de a pie no es el pueblo de Puerto Rico. Pero, ni se gobierna para el PNP de a pie. por eso, pero Se gobierna para el pueblo de Puerto Rico. El tema del aborto es un tema ampliamente controvertible que divide al pueblo puertorriqueño. Cuando tú tienes al pueblo puertorriqueño dividido, yo te aseguro a ti que hay muchas mujeres PNP que hoy están pensando, espérate, pero esto quiere decir que ahora yo no voy a poder hacer esto. Ok, está haciendo un argumento político que tú puedes tomarlo como cierto, como no, de que si estaba en el plan de gobierno, no estaba en el plan de gobierno, o que si lo que dice el plan de gobierno es lo único que ellos pueden legislar, o los legisladores pueden, una vez están en poder, legislar lo que ellos entiendan, siempre y cuando sea legal bajo la Constitución. De eso de que ellos solamente pueden hacer, no, yo te contraté para que hicieran, no creo que funcione así, nunca ha funcionado así. Yo creo que vas a escuchar muchas posturas como esta, especialmente del lado de los populares, de que no van a hablar sobre el tema en particular, sino que van a estar merodeando de que no están siendo directos, que es correcto, lo dije anteriormente, no están siendo directos, o va a decir como que no, se salieron de su mandato político, o que, pero postura no vas a escuchar. Es todo, ¿verdad?, alrededor. Vamos entonces aquí con Zoela Boy para escuchar qué es lo que tiene que decir. Es alguien que obviamente es pro-choice, ¿verdad? Pro que las mujeres puedan decidir abortar. Vamos a escuchar qué tiene que decir. Yo tengo que decir, con mucho respeto a los caballeros, la mujer es dueña de su cuerpo. Y no estamos hablando, yo no le estoy diciendo a nadie, vete, aborta, dale, aborta. Yo le estoy diciendo a la gente que cada una de nosotras debemos tener el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. ¿Quieres abortar? Hazlo. ¿No quieres abortar? No lo hagas. Pero lo que pasa es que esta gente que está allí o estaba allí en esta manifestación lo que está diciendo es, lo siento, Zoé, tú no puedes decidir sobre tu cuerpo. Yo voy a decidir, el gobierno va a decidir sobre su cuerpo y eso es lo que se resiente. Es el principio, es la base de la discusión que se está dando, y creo que con todos estos proyectos de ley que se... Digo, te están diciendo no puedes tomar una decisión cuya implicación es la muerte de un ser humano que está vivo, obviamente. Solo lo que está vivo se muere. Esa decisión no la puedes tomar. No están controlando más nada. De hecho, no te están forzando a hacer nada. Los providas no fuerzan a hacer nada. Solo están prohibiendo a que no termines con la vida de otro ser humano. Lo que pasa después que te prohíban hacer eso, es natural, nadie lo fuerza, es el proceso natural. Están diciendo, hay que continuar con el proceso natural, porque interrumpir el proceso natural, terminarlo, no es otra cosa que terminar con la vida de un ser humano. Pero de nuevo, no está haciendo ningún argumento moral ni nada, solo está diciendo que si alguien siente que quiere hacer algo, lo debe poder hacer, porque sí, porque le da la gana, porque está dentro de su cuerpo. Aunque sea una vida separada, aunque sea un código genético distinto, aunque sea un ser humano que está vivo, que se está desarrollando, aunque sea la etapa por la cual todos pasamos, todos somos ex-fetos, si le quieres llamar de esa manera, todos pasamos por ahí, necesariamente teníamos que pasar por ahí. Pues no, esa etapa, ella está diciendo, en esa etapa no hay reglas. La única regla es la que la mujer decida. Porque sí, porque se siente que es lo correcto, ¿verdad? No hay un argumento más que ese. Y cerramos con el de la muchacha aquí, Aliana creo que es que se llama, de Consentimiento PR. Esta sí que dicen unas cosas que te vuelan la cabeza. Cuando yo estaba en la universidad, yo tuve una conversación con un muchacho que estaba completamente en contra del aborto. Y recuerdo que en esta conversación una compañera añadió un punto de información porque para ella el aborto era mucho más expansivo de lo que nosotros estábamos discutiendo. Ella añadió que según su creencia y su perspectiva, el utilizar condones, por ejemplo, era similar a abortar porque estás impidiendo que ocurra un embarazo. De la misma manera que eyacular a través de la masturbación, pues también era una forma de abortar porque están ahí muriendo un montón de bebés. Y recuerdo mucho ese momento porque la cara del muchacho que estaba en contra del aborto
aborto, fue como que, anda, ¿qué digo ahora? ¿En dónde te posicionas tú cuando llega alguien que es aún más conservadora que tú y tiene una visión tan expansiva que hasta te está diciendo que no puedes usar condones y tampoco te podrías masturbar? Es bien interesante porque es que la sexualidad, las decisiones de planificación familiar, cómo ejercemos nuestra intimidad, cómo nos relacionamos, todo eso se orienta tanto por nuestra religión, nuestras culturas y nuestras creencias, que es por esas razones que entregárselo al Estado es renunciar a nuestra libertad y a nuestra intimidad. Ok, vamos a pararlo ahí por un segundo. ¿Qué haces cuando hay tres posiciones distintas sobre un tema? Buscas la que es cierta. Primero estableces cuáles son los hechos y luego hablas sobre los hechos morales. Primero, si alguien dice que usar un condón o cualquier anticonceptivo es lo mismo que abortar, tú le dices, estás mal. No es lo mismo. Son cosas distintas. El aborto es el acto que intencionalmente termina con la vida de un ser humano que existe. Tú solamente puedes terminar con la vida de algo que está vivo, que existe. Eso es lo que es el aborto. Prevenir que la vida se dé, que no se conciba, como son los anticonceptivos, no es lo mismo que abortar porque no existe. El organismo no existe, el ser humano no existe. Eso es que tú claramente le explicas que son cosas distintas. Eso es lo que es buscar la verdad. Eso es lo que es usar la razón y no el sentimiento. Si esa persona aún sentía que estaba correcta, pues está mal, ¿sí? Su sentimiento está mal. Estas cosas significan algo. Uno puede evaluarlo a base de lo que es cierto. Y si una mujer dice, no, es que yo no considero, o una feminista que quiera abortar, dice, no, es que yo no considero que sea una vida, pues su consideración no es válida. Tienes que demostrar que no es una vida. Por eso hay que partir de lo que es cierto. ¿Qué es cierto? Que es un ser humano que está vivo. Hasta que no prueben de que eso no sea el caso, no puedes decir, es lo mismo que masturbarse o es lo mismo que matar otra cosa. No, no es lo mismo. Ese es el punto de partida. Eso es lo que hacen adultos. Cuando hay tres posiciones distintas, buscan lo que es la verdad y cuál se acerca mejor a la verdad. Y a nuestra capacidad para decidir. Es que no siempre el aborto era un tema tan politizado. A finales de los 70 y principios de los 80 los republicanos lo utilizaron para fines electorales y hoy por hoy estamos viendo todavía cómo hay políticos que utilizan el tema del aborto como balón político o para politiquear, que es lo que está haciendo Jennifer González ahora. Los políticos utilizan estos temas para impulsar la narrativa, para manipular la opinión pública y distraer a la gente de su pobre gestión. Porque ¿cómo tú me vas a decir a mí que una gobernadora que tiene una trayectoria política clara en contra de la vida, en contra del bienestar colectivo, que impulsa política para que la gente se tenga que ir del país o para que la pase mal, esa persona realmente le importa la vida? Pues por supuesto que no. Esta persona de nuevo no está haciendo argumentos de por qué el aborto es bueno o debería poder ser legal, sino está haciendo un argumento de que quien está impulsando esta medida o no le importa o es una politiquera. No sobre el tema, es lo mismo que Ángel Rosa, es alrededor del tema, apelando a otras cosas, a otros sentimientos, otras emociones que tú tengas en relación a estos políticos, en relación a estos partidos políticos en particular. No es sobre el tema, es irrelevante en realidad. Lo que le importa es mantener el control y el poder. Y en este caso está perdiendo el control y la narrativa de las cosas que prometió, así que está buscando apelar a personas que se conmuevan con este tema. Porque es que si ustedes lo piensan, los no nacidos son el grupo más conveniente por el cual abogar. Y eso lo dijo un pastor metodista que se llama David Barnhart. Y es que los no nacidos son un canvas en blanco sobre el cual puedes depositar lo que te dé la gana y realmente no tienes que cumplir nunca porque son una idea. Ahí está. Llegamos al punto. Son una idea. Los no nacidos, los bebés en el vientre materno, son una idea. Cuando mi esposa quedó embarazada con nuestros 3 hijos, no sabía que adentro de ella lo que cargaba era una idea. No sabía que existen clínicas para terminar con ideas, que tú tienes que ir allí, tomarte una medicina o utilizar unos artefactos para matar ideas. Si fuesen solamente una idea, no estarían controlando el cuerpo de la mujer, como dicen, ni nada de eso. No, son ideas. Pero podemos utilizar la razón para saber lo que es cierto y es lo que es correcto. Y en todos estos temas que son muy sensitivos, tanto el aborto como la inmigración, que ambas personas en ambos lados del espectro, todas las personas, tendrán argumentos o tendrán posiciones
perspectivas humanas que son importantes entenderlas. No se trata de ignorar lo que están diciendo. Pero al final, cuando se tenga que tomar una decisión y haya que tomar posturas, se debe tomar a base de lo que es cierto, de la verdad. Estas preguntas morales tienen respuestas correctas, no son relativas. No es lo que siente cada cual o lo que le da la gana a cada quien. No, son preguntas que se pueden evaluar utilizando la razón, la lógica, en ocasiones la ciencia, pero principalmente la razón y la lógica y la coherencia de qué es lo que es bueno para el florecimiento humano, qué es necesario para que nuestras sociedades prosperen y progresen. Y es utilizando ese tipo de pensamientos que podemos acercarnos a contestar estas preguntas con mayor certeza y con poco error. Pero como vemos hoy en día, estamos siendo guiados, o estamos siendo casi esclavos de una sociedad que la domina la conversación pública sentimentalista. ¿Cuáles son los sentimientos que yo puedo apelar en este debate? Y esto pasa en los dos lados del espectro, derecha e izquierda. Voy a utilizar esos sentimientos, voy a apelar a ellos y esos los voy a convertir para lograr lo que yo quisiera. Pero en fin, no estamos atendiendo las preguntas con la seriedad que merecen, no estamos profundizándolas, porque partimos de la premisa que no existe respuesta correcta, que todo es relativo y todo es subjetivo y que cada cual y que cada quien escoja. Y yo creo que ese principio para algunas preguntas está bien, más o menos, que se deje libre. El gobierno no se tiene que meter en todas. Pero cuando esas preguntas, al final del día, sí tienen consecuencias sobre quiénes viven en el país, cómo entran, bajo qué reglas, cómo se integran, o quiénes nacen, o qué personas, o qué seres humanos tienen derecho a vivir, o si se va a permitir un comportamiento que termine con la vida de seres humanos inocentes. Cuando esas preguntas tienen ese tipo de consecuencias, sí tenemos que tomarlas con seriedad y el gobierno y las autoridades sí juegan un papel en esas preguntas. No en todas las preguntas, pero en esas cuyas consecuencias son el orden social o el desorden social, o cuya consecuencia es la vida de seres humanos, sí, el gobierno tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad es atender esas preguntas buscando la verdad y no el sentimentalismo. Hay que escuchar los sentimientos, hay que entender de dónde vienen las personas, pero al final del día lo importante es buscar lo que es cierto y lo que es correcto. Nada, los dejo con eso. Usted le gusta este contenido, de like, suscríbase, comente, compártalo. Agradecido siempre por todo el apoyo. Nos vemos la próxima. Bye.